Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. ¿Tienes claras las razones por las que estudias? Sí. ¿Cambias a menudo el lugar de estudio en tu casa? Sí. ¿Procuras estudiar en aquellas horas en las que tu organismo está en las mejores condiciones para rendir? No. ¿Te has parado a pensar alguna vez sobre el número de actividades que haces cada día y el tiempo que dedicas a cada una de ellas? Sí. ¿Acostumbras a mirar el índice de los aparatos más importantes de los apartados más importantes de un tema antes de empezar a estudiar? No. ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores? Sí. ¿Lees con detenimiento los enunciados de las preguntas? Sí. ¿Consideras el estudio como una ocasión para aprender? No. ¿Tu lugar de estudio está alejado de ruidos y otras cosas que impidan la concentración? No. Antes de empezar un trabajo, ¿haces un esquema de los aspectos más importantes que vas a desarrollar? No. ¿Duermes normalmente 8 horas como mínimo? No. ¿Tienes una idea general de aquello que estudiarás a lo largo del curso en cada materia? No. Antes de estudiar un tema con detalle, ¿haces una lectura rápida para hacerte una idea general? Sí. Antes de escribir la respuesta, ¿piensas con calma aquello que has de contestar y cómo lo harías? Sí. Cuando empiezas a estudiar, ¿tardas mucho en concentrarte? No. En el lugar donde estudias normalmente, ¿hay personas que distraigan tu atención? Sí. ¿Duermes mal con frecuencia? ¿Te notas por las mañanas cansado y poco reposado? No. ¿Has elaborado un plan de trabajo teniendo en cuenta el tiempo que dispones y las asignaturas que tienes? No. Cuando haces un trabajo, ¿acostumbras a comentar con tu profesor el esquema y desarrollo del mismo? No. ¿Haces una lectura lenta y reposada para buscar las ideas más importantes? Sí. Cuando faltas a clase, ¿acostumbras a preguntar a un compañero o a tu profesor sobre la materia que ha impartido? Sí. ¿Te repartes el tiempo para cada pregunta en un examen o ejercicio de control? Sí. Cuando no comprendes una cosa, ¿la apuntas para consultarla posteriormente? Sí. ¿Tienes suficiente luz para estudiar sin necesidad de tener que forzar la vista? Sí. ¿Alternas el tiempo que dedicas al estudio con el tiempo de descanso? No. ¿Dedicas a cada asignatura el tiempo necesario para asegurarte un buen resultado? Sí. ¿Haces servir el subrayado para detectar las ideas más importantes? Sí. ¿Ventilas tu lugar de estudio abriendo un poco la ventana o la puerta tras una sesión de trabajo? Sí.
En el caso de necesitar información para realizar un trabajo, ¿sabes cómo encontrarla? Sí. ¿Cuidas de tu expresión escrita, cuidas que tu expresión escrita sea clara, ordenada y comprensiva? Sí. ¿Tratas de estudiar lo indispensable, lo mínimo para un control o examen? Sí. ¿Te has percatado si un exceso de actividades extraescolares y de diversión influye negativamente en tus estudios? Sí. ¿Sigues el plan de trabajo que te has propuesto desde el principio del curso? Sí. ¿En tu lugar de estudio tienes suficiente espacio para tener organizado y a la mano todo el material que necesitas? No. Antes de empezar a estudiar, ¿piensas lo que harás y el tiempo que dedicarás a cada materia? Sí. ¿Resumes lo más importante de cada uno de los apartados del tema para elaborar después una síntesis general? Sí. ¿Te cabe en la mesa todo lo que necesitas para poder estudiar? Sí. Cuando buscas información en un libro, enciclopedia, etcétera, para hacer un trabajo, ¿te limitas a copiar al pie de la letra lo que has leído? No. ¿En casa sueles interrumpir tus sesiones de estudio? Sí. ¿Te has familiarizado con las diferentes formas de preparar un resumen, esquemas, croquis, cuadros, gráficos? Sí. ¿Tratas de sobreponerte con interés y ánimo cuando tienes un bajón en las notas? Sí. ¿Te falta respaldo en tu silla de estudio? Sí. ¿Tienes organizado todo el material que se necesita para cada materia? No. La altura de tu silla de estudio te permite apoyar los pies en el suelo. Sí. Cuando acabas una sesión de estudio personal, ¿acostumbras a terminar los trabajos que te habías propuesto al empezar a estudiar? Sí. ¿La altura de la mesa está en proporción a la altura de la silla? Sí. ¿Acostumbras a preparar los exámenes con poca antelación? Sí. ¿Relacionas el tema estudiado con aquello que has aprendido anteriormente en otros temas? Sí. ¿Descuidas la redacción y la preparación del trabajo? No. ¿Acostumbras a memorizar las ideas más importantes que has resumido de un tema o elección? Sí. ¿Haces todo lo que puedes para asegurarte buenos resultados en tus tareas escolares? Sí. ¿Te acercas demasiado al libro cuando estudias? Sí. ¿Aprovechas algún momento del fin de semana para repasar aquellos temas que han quedado más flojos? No. Si te sobra tiempo, ¿das el examen al profesor sin repasar las respuestas? Sí. ¿Acostumbras a indicar todos los materiales que has utilizado en un trabajo? Sí.